Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si es un tema que os interesa y todavía no estáis suscritas, os invito a hacerlo ahora y no olvidéis darle a la campanita para no perderos nada. En el vídeo de hoy os voy a hablar de estos zapatos grises de Ante de Gianvito Rossi, que la verdad es que son un modelo súper clásico pero con un toque diferente, así que si queréis saber un poquito más sobre ellos, no os perdáis el vídeo. Gianvito Rossi es una marca de calzado italiano, ¿vale? Tiene sede en Milán y puede que no sea una de las supermarcas de calzado más conocidas del mundo, pero sí que es una marca de diseño de lujo y la verdad es que espero que echéis un ojo a sus zapatos después de ver este vídeo porque merecen la pena. Como siempre voy a empezar por la talla, ya sabéis que yo normalmente soy un 39 y en este caso Gianvito Rossi también talla normal, ¿vale? Los zapatos no sé si lo podréis ver bien, pero son un 39. Y creo que tengo 2 o 3 pares de la marca y en todos utilizo mi talla habitual, que es el 39, así que yo os recomiendo que cojáis vuestra talla normal. Vamos ahora con la comodidad. En cuanto a comodidad yo les voy a dar un 8, veis que es un zapato clásico de tacón, con lo cual pues es un zapato de tacón, vais a llevar el pie un poquito empinado. Pero es un zapato súper blando, ¿vale? Y súper cómodo. Veis que la mayor parte del zapato es un zapato hecho de ante y el ante siempre es un poquito más blandito que un cuero normal o que un charol, con lo cual el zapato ya es bastante blando de por sí, pero aparte todo el troquelado que lleva va forrado con esta especie de rejilla o de malla, ¿vale? Que no llega a ser un tul, es como una cosa un poquito más consistente, un poquito más fuerte de nylon, pero sí que es súper amoldable al pie, es bastante suave y con lo cual esto hace pues que el zapato sea muy blandito. Con lo cual en comodidad yo les he dado el 8 porque pese a que son muy estables y muy blandos, sí que es cierto que la red esta, la malla, hace que la textura por dentro no sea del todo amorosa, ¿vale? No es un zapato que sea súper suave al pie, sino que como lleva esta malla que tiene un poquito de textura y luego aparte en el interior lleva la costura que pertenece a toda esta línea de aquí, que hace también que el zapato sea un poquito más fuerte y más estructurado, pues eso hace que por dentro no sea del todo suave al pie, pero la verdad es que aparte de eso es un zapato comodísimo, ya os digo, no os va a apretar, no os va a rozar. Yo tengo la piel bastante delicada y no me han hecho nunca rozaduras, ni ampollas, ni nada, y además la rejilla es totalmente transpirable, con lo cual no te suda el pie ni te da ningún problema, ¿vale? Así que en cuanto a comodidad, pues les doy el 8. Os diré también que este modelo de zapato de ante troquelado con una malla por el interior es un modelo de zapato que también tengo de... no sé si es de Prada o de Jimmy Choo creo. Os lo dejo por aquí si encuentro alguna foto, creo que tienen un poquito menos de tacón, pero les pasa exactamente igual que a estos, que son comodísimos, ¿vale? Porque el ante ya es cómodo, pero es que el forro este de rejilla hace que sean todavía más cómodos, que el pie transpire, o sea que no es una cosa exclusivamente de Gianvito Rossi en este caso, sino que esta combinación de zapato troquelado con la rejilla interior, la verdad es que a mí me resulta comodísimo. Por lo tanto, si encontráis algún zapato de la firma que sea con este sistema, os recomiendo que os los probéis porque a mí me han dado un resultado magnífico. En cuanto a la calidad en concreto de este modelo de Gianvito Rossi, pero la verdad es que os digo que todos los zapatos que yo tengo de la marca tienen el mismo nivel de calidad y les doy el 10 absoluto, ¿vale? Es un zapato de piel por dentro, por fuera, por la suela, una piel excelente, un zapato muy bien construido, muy estable, con mucho detalle, ¿vale? Porque veis que podrían haberlo dejado con la parte de antes sin más, sin embargo, pues se han molestado en poner esta malla interior que hace que el zapato no se deforme y que el pie vaya más sujeto. Y luego veis que todas las costuras que tiene por el interior, os dejo un primer plano para que lo veáis bien, hay muchísimo detalle, está muy bien cosido, no se ha ido ninguna puntada con el tiempo y la verdad es que muy contenta con la calidad del zapato. En cuanto al desgaste, son unos zapatos que también tienen unos cuantos añitos, no sabría decir cuántos, alrededor de unos 4 puede ser. Y sí que los he puesto y la verdad es que el desgaste está bastante bien. El único sitio donde se ve un poquito más de desgaste es en los talones, ¿vale? Las tapas sí que están un poquito gastadas, pero bueno, esto es simplemente cambiarlas y ya está. Y las suelas veis que aunque son de piel tienen esta especie de pintura o de esmalte, ¿vale? No van en piel sin más, sino que llevan como una película protectora.
que hace que sean un poquito más resistentes que una suela de piel sin más. Y aparte llevan en la puntita, no sé si lo podéis apreciar bien, este triangulito que hace que si te los vas comiendo de la suela por las puntas, pues que al llegar ahí, digamos que no se van a seguir desgastando y a seguir deteriorando, ¿vale? Esto es algo que hacen algunos fabricantes de zapatos y la verdad es que es un detalle bastante bueno siempre proteger las puntas, que es un poquito la zona que más sufre al caminar. Así que en desgaste ya veis que tienen el desgaste normal de las suelas, de las tapas, y luego en el talón pues sí que hay en uno de ellos un pequeño enganchón, pues probablemente en una rejilla del suelo al caminar, pero eso ya es culpa mía. Pero el ante está impecable, el zapato no se ha deformado, las costuras están en su sitio, así que están superando el paso del tiempo con bastante éxito. Por lo tanto, en desgaste se quedan con un 9. Vamos ahora con la amortización y bueno, la verdad es que les voy a dar un 7, 7,5, vamos a dejarlo en un 7 por redondear. Es un zapato que me he puesto, sí, la verdad que bastante, algunos años más que otros, pero bueno, al final es un zapato de tacón de ante gris que yo tuve un par anterior de punta redonda que utilicé hasta tener que tirarlos porque ya no tenían más solución posible, con lo cual es un modelo que yo sí que he puesto mucho en el pasado. Por lo que sea, el último año no los he puesto tanto, pero aún así es un zapato al que, como veis, todavía le quedan muchísimas puestas, es un clásico, tampoco se pasa de moda, con lo cual lo voy a seguir utilizando durante muchos años y la verdad es que espero amortizarlos mucho más. En cuanto a versatilidad, ya veis que es un zapato clásico de tacón en un color neutro, con lo cual son bastante versátiles, les voy a dar un 8. Y la verdad es que es un tipo de zapato de salón que, bueno, podéis poner tanto para ir a trabajar como para ir a una comida de negocios, a una comida con amigas, a una cena con tu pareja. Es un zapato de tacón que la verdad dentro de eso, de que es de tacón, se puede adaptar a muchísimas situaciones. Y luego aparte, el hecho de que sea el modelo clásico de un zapato de tacón cerrado de punta, pero que tenga este pequeño troquelado y que deje un poquito más abierto el pie y un poquito más diferente la apariencia total del zapato, pues hace que no sea solamente un zapato serio y formal para ocasiones de trabajo o eventos formales, sino que el troquelado pues le hace que sea un poquito diferente, te da un poquito más de juego y también pues te sirve pues para looks que no sean tan serios. En cuanto al diseño, pues lo que os estaba comentando, el diseño es súper clásico, es un zapato de tacón, ya veis, con un tacón ni muy alto ni muy bajo, no sé cuántos centímetros son, supongo que unos 9 o 10, os lo dejo escrito en pantalla ahora cuando lo mida. Es bastante estable, ¿vale? Está muy bien construido, muy bien diseñado. De la parte de la punta es bastante amplio, ¿vale? Con lo cual, aunque sea de punta, no sientes como estrujados los dedos, sino que tienen bastante espacio dentro. Yo tengo Juanetes, no sé si os lo he comentado en algún vídeo anterior, Juanetes marca registrada de mi familia y bueno, pese a eso, ningún problema, mis Juanetes caben aquí perfectamente, a mí nunca me duelen ni me molestan, gracias a Dios, pero que lo consideréis, pues que si tenéis pie ancho o tenéis Juanetes, que en este tipo de calzado tan suave se os va a moldar bien y seguramente os sean bastante cómodos. Y aunque el corte, lo que os comentaba, es bastante clásico, pues ya veis que han usado bastante la creatividad para darle este toque aquí con el troquelado. También no se han limitado simplemente al troquelado, sino veis que tiene esta línea de aquí que luego como que continúa por aquí y le da un toque así un poquito más diferente y también ayuda a la estructura. La parte del talón veis que va reforzada con el contrafuerte y también es un diseño totalmente clásico y atemporal que os va a servir para un montón de años. Así que en diseño pues les doy también un 8 por eso, porque en lo que se refiere a forma no es nada innovador, pero en lo que se refiere a todo el corte del diseño y todo el troquelado que lleva por aquí pues es bastante original. Por tanto, de media les doy un 8,3 en total y la verdad es que es bastante buena nota, ya os digo, de calidad súper bien, de comodidad son perfectos, es un color neutro, con lo cual también es bastante sufrido y se limpia bastante bien al ser de ante. Además, no sé si lo habéis visto ya, pero tenéis un vídeo en mi canal, que os lo dejo por aquí arriba enlazado, sobre cómo limpiar zapatos de ante y también tenéis otro para limpiar vuestros bolsos de ante. Con lo cual, bastante sufridos, se limpian súper bien, no que haya necesitado limpiarlos mucho, la verdad. Y es un diseño súper versátil, súper ponible y que a pesar de no haberlos puesto mucho el último año, pues sí que espero volverlos a poner bastante esta temporada. Así que muy contenta con ellos. Espero que a vosotras también os hayan gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!